Hay historias que empiezan siendo una tragedia personal y casi sin que nadie se dé cuenta, escalan hasta convertirse en un auténtico conflicto diplomático que llega, nada menos, que a la Casa Blanca. Pues bien, esta es una de esas historias. Vamos a desgranar cómo la muerte de una joven en España acabó provocando una investigación internacional y un choque frontal entre dos gobiernos. Vale, entramos de lleno. Esta frase, que no es una frase cualquiera, está sacada de un cable diplomático estadounidense que se filtró, y es la que prende la mecha de todo. Y ojo, porque no es solo una declaración de preocupación, no, es una acusación directa que convierte un caso personal en una cuestión de derechos humanos y seguridad a escala internacional. Para entender bien todo este lío, vamos a seguir este guión. Primero, veremos la investigación diplomática que lo empezó todo. Después, y esto es fundamental, conoceremos la historia de Noelia Castillo. Analizaremos también la ley que permitió su decisión, el campo de batalla político que se montó a su alrededor y, para terminar, las preguntas clave, las de fondo, que este caso nos deja a todos. Empezamos por lo más llamativo de todo esto, la intervención del gobierno de Estados Unidos. A ver, ¿por qué la administración Trump de repente le ordena a su embajada en Madrid que investigue la muerte de una ciudadana española? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Es que el documento filtrado era muy específico. Fijaos en el alcance de las órdenes. No se trata solo de cuestionar la ley de eutanasia, sino que se pide investigar la gestión de las agresiones sexuales y, esto es muy importante, se conecta todo con las políticas de migración y la seguridad. La idea de fondo de Washington era más o menos esta. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos de crímenes como los que sufrió Noelia está creando una crisis de desprotección. Y en ese contexto, ofrecer la eutanasia no es un acto de compasión, sino la prueba definitiva de un fracaso del Estado. Esa es la lógica que a ojos de VV conectaba la muerte de una mujer en España con la seguridad de toda la región. Pero bueno, antes de seguir con la geopolítica, es crucial que paremos un momento y entendamos quién era la persona que estaba en el centro de todo este huracán. ¿Quién fue Noelia Castillo y qué la llevó a tomar una decisión que acabaría en los despachos de las potencias mundiales? Esta cronología, la verdad, resume una vida marcada por la adversidad, pero también por una voluntad de hierro. Después de quedar parapléjica, Noelia se metió en una batalla legal de casi 2 años. Su petición pasó por todas las instancias judiciales que os podéis imaginar, desde el Tribunal Superior de Cataluña hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y todos acabaron validando su derecho a decidir. Y aquí está el punto clave. Su petición de eutanasia no se basaba solo en su estado físico, no. Sufría las secuelas de una vida entera de traumas, con agresiones sexuales y una salud mental muy delicada desde que era un adolescente. Fue precisamente esa suma, la de un sufrimiento físico constante e intolerable, junto a esa historia de vulnerabilidad, lo que dio forma a su solicitud. Claro, todo esto fue posible porque había una ley concreta que lo permitía. Y para entender el debate es fundamental saber cómo funciona la ley de eutanasia de 2021 en España. Porque, y que esto quede claro, no es un proceso ni sencillo ni rápido, para nada. A ver, si le echamos un vistazo a este esquema, lo que se ve enseguida es lo riguroso que es el procedimiento. No es una decisión que se tome de un día para otro y a la ligera. Fijaos, todo empieza con una primera solicitud por escrito. A partir de ahí, se abre un proceso de deliberación con el médico. 15 días más tarde hay que presentar una segunda solicitud, y es entonces cuando ya se activan las consultas con un médico externo y la revisión final de una comisión de garantía y evaluación. Y lo más importante, como se ve en cada paso, la persona puede echarse para atrás y revocar su solicitud en cualquier momento. Es un camino lleno de garantías. Estos son los filtros. La ley pone unas condiciones muy estrictas, o sea que no vale para cualquiera. En el caso de Noelia, el debate no fue tanto si cumplía el requisito del padecimiento grave por su paraplegia, eso era obvio, sino que se centró en si su historial de salud mental podía afectar a su capacidad para decidir de forma plenamente consciente. Un argumento que, por cierto, los tribunales tumbaron una y otra vez. Venga, vamos ahora a ver cómo un caso así se convierte en un auténtico campo de batalla. Porque claro, con un tema tan complejo, con tantas aristas, era inevitable que acabara siendo utilizado como un arma política, tanto dentro de España como fuera. Desde el gobierno español, la postura fue muy clara desde el principio. Se defendió que el proceso había sido totalmente legal y se calificó a la oposición, sobre todo a la que lideraban grupos como Abogados Cristianos, como un acoso a una decisión personal que estaba amparada por la ley. Y en esta tabla se ve perfectamente el choque de narrativas. Mientras que para España era el ejercicio de un derecho soberano, Estados Unidos lo presentaba como el síntoma de un Estado que había fallado en su deber de proteger a los más vulnerables. De hecho, Washington llegó a mencionar informes sobre supuestas dudas de última hora de Noelia, algo que nunca se confirmó oficialmente y que las comisiones que evaluaron el caso descartaron. Y como pasa siempre en estos casos tan mediáticos, la polarización fue el caldo de cultivo perfecto para la desinformación. Así que separar el grano de la paja, o sea, los hechos verificados de los bulos, se volvió una tarea fundamental para entender qué pasó de verdad. Aquí los datos son clave.
El bulo más extendido, y el que además conectaba directamente con la agenda política de la administración Trump, fue el de la agresión por parte de menores migrantes. Pues bien, tanto las fuentes oficiales como la propia cronología de los hechos desmienten que la violación múltiple que la llevó a su intento de suicidio ocurriera en un centro de menores. Y lo mismo con lo de la depresión. Su solicitud no fue por eso, sino por las secuelas físicas constantes e insoportables. Esta cita de un analista estadounidense resume a la perfección el argumento internacional. Para los críticos, el problema de fondo es una especie de inversión de papeles. El Estado, que primero falla en su deber de proteger a una persona, se convierte después en el que le facilita la muerte, pero sin haber rendido cuentas por ese fracaso inicial. Y con esto llegamos ya a la parte final del análisis, porque más allá de los titulares y de la política, el caso de Noelia Castillo nos pone delante de dilemas éticos y legales muy, muy profundos. Es que este caso es un verdadero cruce de caminos donde chocan dilemas fundamentales. Por un lado, la autonomía personal frente a la responsabilidad del Estado. A ver, ¿hasta qué punto el derecho a decidir sobre el propio final está por encima del deber del Estado de preservar la vida, sobre todo cuando ese mismo Estado ha fallado antes en protegerla? También choca el derecho a morir con dignidad frente al deber de proteger al vulnerable. Y todo esto nos lleva a una pregunta todavía mayor. ¿Es la ley de eutanasia una ampliación de los derechos individuales o podría convertirse sin querer en una salida fácil para un sistema que no ofrece los cuidados paliativos o el apoyo a la salud mental que debería? Y esto nos deja con la pregunta final, la que sigue resonando mucho después de que se apaguen los focos, y no tiene una respuesta fácil. ¿Cuál es el deber de un Estado cuando la persona a la que no supo proteger le pide ayuda para morir? Nos enfrenta a la paradoja de un Estado que es, al mismo tiempo, causa del desamparo y garante del derecho final, una cuestión que sin duda alguna seguirá marcando los frágiles límites entre la ley, la ética y la responsabilidad en el futuro.